que comencemos. Ahí sí, ya. Hermanos, bueno, como nosotros estábamos viendo desde la semana pasada, estamos viendo todavía lo que es Mateo, ¿no es cierto? Y vamos quizás lentamente viendo este evangelio, pero, pero vamos tratando de ahondar lo que más podemos en ciertos aspectos y en ciertas situaciones y enseñanzas que nos da el evangelio de Mateo, ¿ya? Lo que también podemos encontrar acá, ¿no es cierto? Y refiriéndome un poco a lo que fue la clase pasada, este es, ¿no es cierto?, el fondo que nosotros tuvimos de la presentación pasada, y yo hacía recordar, hermano, ¿no es cierto?, y les recordaba cómo de alguna forma Mateo estaba presentando la historia de Jesús y el mensaje de Jesús, ¿no es cierto?, donde al principio muestra y predica el reino de los cielos, luego enseña acerca del reino de los cielos en el Sermón del Monte, después a una serie de personas hace llegar el reino de los cielos a su vida a través de sanidades o de salvación, libertad o liberación, y veíamos también que después envía, ¿no es cierto?, a sus discípulos a entregar y a que se manifieste el reino de los cielos, ¿ya? Y en el momento, desde el capítulo 11 hasta el 13 aproximadamente, lo que al final nos empieza a mostrar Mateo es la respuesta de aquellos que son confrontados con el reino de los cielos, ¿ya? Van a haber respuestas buenas, van a haber respuestas un poco más neutrales o de duda, y van a haber respuestas lisa y llanamente negativas a este reino de los cielos, ¿ya? Específicamente lo que vimos la semana pasada tiene que ver con, con el comienzo de esta respuesta, y comenzaba, ¿no es cierto?, con Juan el Bautista, quien dudaba, ¿no es cierto?, de que si Jesús era realmente el Mesías, el que estaban esperando. ¿Ya? Y eso era porque las obras que estaba haciendo Jesús no se condecían con el Mesías que esperaba Juan como un buen judío, ¿no es cierto? Esperaban un Mesías que iba a ser el Salvador, el libertador, pero libertador de alguna forma político, ¿no es cierto? Que iba a librar a Israel, ¿no es cierto?, de Roma, pero de una forma más tangible. Y vemos cómo Jesús termina yendo, ¿no es cierto?, termina sanando a las personas, predicándole, ¿no es cierto?, a los pobres, entregando, ¿no es cierto?, buenas nuevas de salvación, pero no era algo con este poder humano que esperaban, ¿no es cierto?, y que Juan esperaba. Entonces lo que pasaba era que los discípulos de Juan iban a preguntarle a Jesús, mandados por Juan, acerca de esto, y Jesús le responde, ¿no es cierto?, que le digan a Juan el Bautista lo que ellos han visto, ¿no es cierto?, que los enfermos son sanados, ¿no es cierto?, que hay libertad, y toda la obra que Jesús está haciendo, que es predicado el reino, y todo esto, de alguna forma, es mostrado en Isaías, ¿ya? Isaías es uno de los libros, uno de los profetas del Antiguo Testamento que habla más y profetiza más acerca del Mesías, ¿ya? Entonces, luego Jesús a los que están escuchándole le habla acerca de Juan, ¿ya? Y le empieza a decir que Juan es este que venía del desierto, ¿no es cierto? Y que dentro de los que han sido nacidos de mujer es el más importante, de alguna forma, el profeta más importante que está desde el antiguo pacto, pero desde los nacidos de nuevo, el más pequeño de los nacidos de nuevo es mayor que Juan, ¿ya? Porque de alguna forma está en otro pacto que es superior al pacto del Antiguo Testamento, ¿ya? Y de ahí nosotros, ¿no es cierto?, teníamos ciertas reflexiones en cuanto a la respuesta que nosotros podemos tener acerca de
de Jesús y de su reino. Ya un poco fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a ver la continuación y la finalización de Mateo 11, ¿ya? Y lo que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, como fondo de pantalla es Jesús con unos niños. Traté de hacer una presentación bien infantil porque pienso que el concepto de los niños en este texto es bien importante y yo quiero un poco destacarlo, ¿ya? Y vamos a empezar, ¿no es cierto?, con el texto. Y vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, de Mateo 20, ¿no es cierto?, hasta el 25, 24, perdón, nos va a hablar ciertas cosas. Le quiero pedir a mi hermano Juan Carlos, si sería posible, si él puede leer Mateo 11, del 21, perdón, del 20 hasta el 24. Sí, pastor. Bendición, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dice, hay sobre las ciudades impenitentes, algo así dice, me está fallando la vista. Ya. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Ya. Leyó hasta el 24. Verdad, ya ahí está. Muchas gracias, mi hermano. Yo me confundí un poco. Gracias, mi hermano. Lo que nosotros y lo que mi hermano acaba de leer, ¿no es cierto?, al final está explicando o está relatando que Jesús vuelve a recorrer los lugares donde él había hecho la mayor cantidad de milagros, ¿no es cierto?, donde de alguna forma había ejercido su ministerio de una forma más potente. Y lo estaba recorriendo porque él sabía que en esa ciudad, que esas ciudades no se habían arrepentido, ¿ya? Y es interesante acá porque estas ciudades impenitentes, ¿no es cierto? Impenitentes significa que ellos no están haciendo penitencia de sus errores, de sus pecados, ¿no es cierto? Y penitencia significa un castigo, pero no se refiere a un castigo como tal, sino como a un arrepentimiento, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? El verso 21 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Está queriendo decir, ¿no es cierto?, que hay de ti, Corazín. Corazín es una ciudad que no se mostró o no se muestra en los relatos de los evangelios. Esto quiere decir, hermanos, que, y debemos nosotros entender, que los relatos que nosotros vemos en los evangelios no son relatos netamente históricos, ¿ya? El objetivo de los evangelios no es mostrar historia como tal, como nosotros conocemos los libros de historia que van desde de un hecho al siguiente hecho, y van mostrando algo de forma cronológica y de una forma bien sistemática. Los evangelios tienen otro tipo de objetivos, claramente tienen y contienen hechos históricos, pero están organizados de acuerdo al tipo de mensaje que quieran dar. Es por eso que
debemos entender que muchas de las obras que Jesús hizo no son mostradas en el Evangelio, y es por eso que acá es nombrada una ciudad a la cual este Evangelio hace referencia de que Jesús fue anteriormente a predicar, pero no es relatado en ninguno de los Evangelios, ¿ya? Betsaida sí es relatado, ¿no es cierto? Pero estos son comparados con reinos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, en los cuales, ¿no es cierto?, Jesús dice, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ¿no es cierto?, tiempo atrás, si hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza, queriendo, ¿no es cierto?, mostrar que ciudades tan, o reinos tan pecadores como Ciro y Sidón, hubiesen tenido, ¿no es cierto?, la disposición de arrepentimiento, ¿no es cierto?, mayor que estas ciudades a las cuales sí se les anunció el reino de los cielos, sí se les anunció, ¿no es cierto?, el mensaje, y a los cuales, ¿no es cierto?, Jesús se acercó, y no solo con mensajes, sino que con señales, ¿ya? La palabra hay, ¿no es cierto?, que muestra al principio, es un recurso literario que los judíos utilizaban en el Antiguo Testamento. Si ustedes ven a los profetas, utilizaban mucho este ay. Nosotros cuando hablamos no decimos ay de ti tanto y tanto, ¿no es cierto? Pero sí es muy conocido porque en el Antiguo Testamento se utiliza mucho, y acá además Mateo lo agrega para también, para que esto también tenga más sentido para los primeros receptores de este evangelio, que iban a ser los judíos cristianos, ¿ya? Y para nosotros también tiene este sentido de que Jesús está profetizando, está diciendo algo de parte del Señor, ¿ya? Ay de ti, ¿no es cierto?, Corazín y Betsaida, porque en comparación con pueblos tan pecadores como Tiro y Sidón, eh, eh, ellos no son nada en comparación con aquellos que sí les ha llegado el Evangelio, pero no han querido recibirlo, ¿ya? Son más culpables los que han conocido la verdad y no han querido seguir la verdad, que los que nunca han escuchado de la verdad. Lo mismo pasa con el verso 23, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiese hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y lo interesante del verso 23 es que tiene una referencia y un paralelo con el Antiguo Testamento, específicamente con Isaías. Ya vamos a leer lo que dice Isaías 14, del 13 hasta el 15. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Esto está en Isaías 14, del 13 al 15. Entonces, Mateo está haciendo, y Jesús también, ¿no es cierto?, está haciendo una referencia a aquellos que han querido enaltecerse en el Antiguo Testamento, pero sabemos que el Señor, lamentablemente, a aquellos que no han querido conocerle, ¿no es cierto?, no los enaltece, ¿no es cierto?, sino que los derriba, los humilla. Y es algo complejo porque esto, ¿no es cierto?, es la comparación de estas ciudades que han recibido de la palabra, del mensaje de Jesús, y no han querido hacer nada. Pero estos no simplemente son comparaciones, sino que tienen consecuencias, ¿ya? Y las consecuencias las vemos en el verso 22 para las ciudades, ¿no es cierto?, para las ciudades de Sarín y de Betsaida, ¿no es cierto? Dice el 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, ¿no es cierto? Hablando de estas ciudades. Porque, como les decía, no es lo mismo, haber escuchado, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios y no haber hecho caso, a que nunca hubieses escuchado el mensaje y eres pecador por ignorancia. Uno puede pecar por ignorancia, ¿no es cierto? No sabiendo y no entendiendo que uno es pecador. Y eso igual va a tener sus consecuencias, pero es aún peor
alguien que ha escuchado el Evangelio, reconoce y entiende que sí es pecador, ¿no es cierto? Y cuán grave es el pecado, pero no ha hecho caso, no ha habido arrepentimiento. Lo mismo que para Capernaum, ¿no es cierto? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y esto, hermanos, quiero recordarles el contexto en el que está, que es, de alguna forma, vamos viendo que el mensaje de Jesús tiene diferentes tipos de respuestas, ¿ya? En este caso, las respuestas no han sido positivas, ¿ya? El mensaje de Jesucristo, a pesar de que estuvo lleno de señales, lleno de diferentes, estuvo lleno de poder, ¿no es cierto?, de verdad y de todas las características que podamos atribuirle al Señor. Era un pueblo, ¿no es cierto?, que era rebelde y que no quiso aceptar este mensaje. Ahora, ¿no es cierto?, lo interesante de esto, hermanos, es que luego del tema de las ciudades penitentes, lo que hace Jesús es hablar acerca de algo un poco más privado, porque hablar de las ciudades es algo general, es como hablar de La Serena o de la región de Coquimbo, de la ciudad de Coquimbo o de otros lados. Pero después se va a lo más personal, ¿ya? Y acá de alguna forma nos centra en la real condición de aquellos que aceptan y no aceptan el mensaje, ¿ya? Y esto lo voy a leer yo, ¿no es cierto? Mateo 11, del 25 al 30. Les voy a leer primeramente del 25 al 27. Dice, y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y el 27 dice, y todas las cosas me fueron entregadas a mí, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y acá de alguna forma expresa Jesús una alabanza al Padre, ¿ya? Jesús alaba a su Padre, ¿no es cierto? Al Padre Celestial. Te alabo, Padre, dice el 25. Señor de los cielos, ¿no es cierto? Es una hermosa alabanza. Señor de los cielos y de la tierra. Entonces, pero lo alaba porque dice, por una verdad que acá nos muestra Jesús, que dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. En otras palabras, está queriendo decir que las verdades que Jesús ha venido a predicar, la verdad del reino de los cielos, está siendo entregada, ¿no es cierto?, repartida, sembrada, pero hay condiciones, dice que, ¿no es cierto?, que porque ¿no es cierto? Está diciendo, se me fue la, ¿no es cierto? Espérense, ahora sí. Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. En otras palabras, todo aquel que se crea sabio, todo aquel que se cree entendido, es de alguna forma incapaz de recibir estas verdades, ¿no es cierto? Dice, y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y es interesante porque yo le mostraba, ¿no es cierto?, que el fondo de la presentación son niños, ¿no es cierto?, con Jesús, y yo en la reflexión que mandé hacía referencia, ¿no es cierto?, de dejar a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no es cierto? En otros textos dice que hay que ser como niños, y toda esta referencia a la niñez, y en este caso también, ¿no es cierto?, se la revelaste a los niños, está refiriéndose no a los niños en su condición de ser menores de edad, no está refiriéndose a los niños en su condición de, ¿no es cierto?, de llevar poco tiempo en el mundo o de su poca experiencia. Tampoco se está refiriendo tanto a su ingenuidad, ¿no es cierto?, ni a que ellos sean puros, ¿no es cierto?, sino que se está refiriendo específicamente a su calidad de vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque un niño necesita sí o sí de un cuidador, ya sea de sus padres o de quien esté a cargo de él. Un niño es incapaz de
sobrevivir solo. ¿Por qué no son las otras características? Porque lamentablemente los niños a su ya temprana edad van dejando de ser inocentes, ¿ya? Son capaces de mentir, son capaces de engañar muchas veces, o son capaces de ser egoístas, de desobedecer, y son características que tiene el ser humano, ¿ya? No porque sean niños son culpables de ser eso, son las características, ¿no es cierto?, del ser humano. Entonces, no son esas las características como a las cuales se le atribuye el tema de los textos bíblicos, ¿ya? También sabemos que los niños tienen en parte un grado de ingenuidad, ¿no es cierto? Pero tampoco se atribuye eso, porque solo es un grado de ingenuidad. En otras cosas los niños van haciendo, ¿no es cierto? Van también adquiriendo o van perdiendo la ingenuidad, ¿no es cierto? Pero debemos entender con esto, hermanos, que está tratándose de la vulnerabilidad, del ser vulnerables, del ser necesitados, ¿ya? Además, en el contexto, ¿no es cierto?, bíblico, los niños no tienen valor, no tienen el valor que nosotros podríamos darle ahora, no tienen derechos, ¿no es cierto? Los niños en sí no eran contados al igual que las mujeres, ¿ya? Entonces, en todo ese contexto, Jesús está primeramente renovando el valor de los niños, está dándole valor, ¿no es cierto?, a los niños, y además está dándole a entender que esta condición que tiene un niño de ser vulnerable, de ser necesitado, es la condición, ¿no es cierto?, que Dios ha querido para entregar estas verdades. Porque una verdad, ¿no es cierto?, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, queriendo de alguna forma darnos a entender que solo alguien que es necesitado, solo alguien que es vulnerable, que se sabe, ¿no es cierto?, se sabe falible, se sabe que puede equivocarse, se sabe, ¿no es cierto?, que necesita, ¿no es cierto?, y en esa humildad puede recibir estas verdades. Alguien que sabe que es sabio y que es entendido, está muy ligado a su orgullo, a su capacidad, ¿no es cierto?, y a su poder, ¿no es cierto?, encargarse de sí mismo, ¿ya? Alguien que es sabio y entendido no va a buscar a alguien que le enseñe, porque ya es sabio y ya es entendido. En cambio, un niño siempre es necesitado. Dice el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y estas cosas son, ¿no es cierto? Y esto es las cosas las cuales ha escondido, se le ha escondido a los sabios y entendidos y se le ha revelado a los niños. No es solo que se trate del reino de los cielos, no es solo que se trate de la sanidad, no es solo que se trate de la libertad, de la salvación, sino que se trata de la revelación de Dios. En eso consiste todo esto, en que Dios se revela al ser humano. Dice, pero se revela a través de Jesucristo, por eso Jesucristo lleva el mensaje. Y el mensaje no es otro más que Él mismo, ¿no es cierto?, mostrándose a los demás, porque quien conoce a Jesús, conoce a Dios, conoce al Padre. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. En otras palabras, Jesús está acá demostrando y dando a entender que Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio, Él tiene, ¿no es cierto?, el poder, porque todas las cosas le fueron entregadas a Él por el Padre. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. En otras palabras, solo Dios reconoce a Jesús como su Hijo, reconoce a Jesús como Dios mismo y entiende en su totalidad, ¿no es cierto?, porque tiene la capacidad de comprender quién es Jesucristo. Dice, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Dice, ni al Padre conoce alguno, nadie conoce o alguien, nadie puede conocer al Padre, dice, sino el Hijo. Entonces, el Padre conoce a Jesús, pero Jesús también conoce al Padre, conoce a Dios. Dice,
Dice, ni al Padre conoce alguno, dice, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, este mensaje de salvación, este mensaje del reino de los cielos, simplemente es Dios revelándose a través de Jesucristo. Dice que Jesucristo, a quien quiera revelar al Padre, ¿no es cierto?, va a poder conocer al Padre. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, es porque un día conocimos a Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo, conocemos al Padre, porque Él nos muestra a Dios. Podría ser muy enredado, pero si conocemos a Jesús, conocemos a Dios, porque Jesús es Dios. Esa es la simpleza del Evangelio. Entonces, todos estos reinos, ¿no es cierto?, de todas estas ciudades, no quisieron escuchar, atender y conocer a Jesús, porque su mensaje no es otra cosa que la misma identidad de Jesús. Jesús es la salvación. Jesús es el rey de este reino. Y es ahí donde nosotros debemos entender este texto. Ahora, dentro de esta, ¿no es cierto?, de esta gran verdad, viene la oferta. La oferta porque esta revelación del Padre, ¿no es cierto?, este mensaje de salvación tiene un porqué. Tiene un porqué, porque dice que se es revelado, ¿no es cierto?, a los que reconocen su necesidad, a los que son realmente necesitados, como un niño. Y es porque el ser humano tiene necesidad, solo depende de que podamos reconocerla o no. Los sabios no la reconocen, pero los niños sí. Un niño tiene necesidad de algo y llora y pide. El verso del 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, voy a parar en este momento porque nos queda solo un minutito, me acabo de dar cuenta, y va a finalizar la reunión. Entonces voy a yo a finalizar la reunión y vamos a entrar rápidamente al mismo enlace para poder seguir. ¿Ya, mis hermanos? Así que entran rápidamente al enlace para poder seguir y no quedar a mitad de la explicación. Ahora sí. Entonces, ¿no es cierto? Lo que decía el Mateo 11, del 28 hasta el 30, dice lo siguiente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo, ¿no es cierto? Primero Jesús nos muestra esta gran verdad de quiénes son los que están dispuestos a recibir las verdades, que acá de alguna forma lo dice que el Señor escondió esto de los sabios, pero es que en realidad los sabios no son capaces o no tienen la disposición de realmente escuchar, pero sí los que son como niños, porque tienen esta condición de entenderse necesitados, de entenderse vulnerables, de entenderse y de esta condición de humildes, ¿ya? Humildes porque reconocen su debilidad, ¿ya? Por eso dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque reconocemos, ¿no es cierto? Vamos a ir desde el principio, ¿ya? Que reconocemos a nosotros que hemos conocido al Señor, que somos pecadores y que toda la humanidad es pecadora. La humanidad, ¿no es cierto? El ser humano es pecador. Y este pecado pesa, este pecado cansa, ¿no es cierto? Y la condición de pecador es una condición que lleva a la muerte, lleva al deterioro y lleva a ciertas dificultades. Hay consecuencias, sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, pero esa muerte va a llegar en algún momento, esta muerte eterna. Pero mientras tanto hay consecuencias del pecado que son complejas, que son un pesar para el ser humano. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta es la primera necesidad que tenemos o que tiene el ser humano, que es el pecado, el ser pecadores.
Luego, ¿no es cierto?, también tenemos diferentes tipos de necesidades, ¿no es cierto?, ya sean dificultades externas, ¿no es cierto?, económicas, de la familia, enfermedades, todo eso también son cargas. Eh, no sé, temas internos, emocionales, todo lo que se puede atribuir, ¿no es? A esto, ¿no es cierto?, son cargas, dice, pero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es un ofrecimiento de parte del Señor, un llamado de parte del Señor a decir, ¿no es cierto?, que Él puede hacernos descansar de todas estas situaciones. Y es lo que no han entendido, ¿no es cierto?, estas ciudades, ¿no es cierto?, que fueron nombradas antes, que llegando Jesús fueron libertados de tantas situaciones, fueron quitadas sus cargas, sus cadenas, y aún así no se arrepintieron. Pero acá nuevamente hace el llamado, ¿no es cierto? Porque Dios es un Dios misericordioso, da oportunidades, por eso es un Dios también de gracia. Y este llamado es interesante porque que dice una gran verdad, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Está diciendo, en vez de llevar el yugo del pecado o el yugo de la enfermedad o el yugo de las dificultades o el yugo de lo que sea, dice, en vez de llevar ese yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, el peso de Jesús. Dice, y este peso, dice después que es liviano, pero dice, y aprended de mí. Y acá vemos, ¿no es cierto?, la diferencia y de alguna forma las características de aquellos que son niños, en contraste con aquellos que son sabios y entendidos. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estas son las características que el Señor está buscando. Y, ¿no es cierto?, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es cierto? Si aprendemos a ser mansos y humildes, ¿no es cierto?, llevando el yugo del Señor, aprendiendo de Él, de alguna forma es su yugo, ¿ya? Su yugo, ¿no es cierto?, es el ser manso y humilde. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta, el ser humano es un ser orgulloso. Y cuesta trabajo admitir nuestras debilidades, cuesta trabajo admitir nuestros problemas, cuesta trabajo admitir, ¿no es cierto?, nuestras condiciones. ¿No es cierto? Es como cuando alguien pregunta, ¿cómo está? Y uno dice, bien, ¿no es cierto? Y decimos, estamos bien, aunque estemos muy, muy mal, muchas veces vamos a decir que estamos bien, porque no nos gusta admitir, ¿no es cierto?, nuestras dificultades, o nuestros problemas, o nuestras debilidades. Y cuando somos capaces de ser como estos niños, cuando somos capaces de ser mansos, humildes, ¿no es cierto?, de corazón, entonces somos capaces de realmente entregarle las cosas al Señor, ¿no es cierto? Y Él nos hace descansar. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El problema es que nosotros muchas veces pensamos que es más difícil y es más pesado admitir nuestras debilidades o mostrarnos débiles que llevar y mantener nuestro propio orgullo. Un niño, como yo les decía y les vuelvo a repetir, cuando está enojado se muestra enojado. Cuando está feliz se muestra feliz. Cuando está frustrado se muestra frustrado. Cuando tiene necesidad de algo, reclama. Por último, llora si algo le pasa. Porque no está enfocado en ocultar su condición, al contrario, está enfocado en recibir la ayuda. A eso se refiere con ser manso y humilde. Y no me refiero específicamente a la humildad de tener la mejor siempre disposición o de, ¿no es cierto?, de tener siempre la mejor palabra, nunca enojarse, no. Se refiere a la humildad de corazón de reconocer quiénes somos y nuestras condiciones. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto, ¿no es cierto?, de alguna forma es lo que el Evangelio o la predicación de Jesucristo del reino de los cielos está mostrando acá. Esto es, de otra forma, la predicación de Jesús.
Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que nosotros debemos entender de estas palabras. Como yo les decía, hermanos, el texto, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahora, de alguna forma nos está mostrando las respuestas del ser humano ante la predicación del reino de los cielos, que es la predicación que Jesús nos muestra en Mateo. Y estas reacciones, ¿no es cierto?, o estas respuestas van a ser diferentes. Pero acá Jesús, en este texto, nos muestra por qué son diferentes. Y al mostrarnos por qué, tenemos nosotros la oportunidad de cambiar. Quizás nosotros si hemos atendido al llamado, somos cristianos, hemos conocido y hemos aceptado a Jesús. Pero no vaya a ser que por conocer a Jesús, conocer de su palabra, conocer de su evangelio, nosotros nos empecemos a volver arrogantes, nos empecemos a sentir que somos mejores que los demás. Empecemos a sentir que somos más santos que otros, que empecemos a sentir que tenemos más posibilidades que los demás porque tenemos al Señor. Claramente muchas de esas cosas son reales porque tenemos al Señor, pero solo pienso yo que nosotros debemos sentirnos privilegiados porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado de lo que Él tiene por gracia. Acá yo les muestro esta foto porque, ¿saben? Yo puse en Google, ya en el buscador de internet, la palabra vulnerables. Y cuando yo apreté para que buscara y salieran las imágenes, porque lo busqué en las imágenes, muchas de las imágenes que me mostraban que estaban relacionadas con vulnerables eran niños. Entonces nosotros, no porque conocemos a Jesús, vamos a enorgullecernos y a alejarnos de esta verdad. Al contrario, porque conocemos al Señor, tenemos que cada día hacernos más como niños. Hacernos más vulnerables, ser capaces de cada vez más de mostrarle al Señor nuestros pecados, nuestras debilidades, de entender cada vez más cuánto necesitamos al Señor. Hacernos cada vez más humildes, ser cada vez más mansos. Pero no mansos, ¿no es cierto?, en el sentido de dejarnos atropellar, sino en el sentido de mansos en nuestra relación con el Señor, de entender y reconocer nuestra debilidad. Como les decía, los niños son capaces de entender estas cosas. O tal vez no son capaces de entenderlas, solo las viven. Un niño solo reclama, solo llora, solo se entristece. Pero expresa muchas veces, ¿no es cierto?, su necesidad. Así nosotros debemos ser. Y no ser orgullosos, porque el orgullo lo único que nos hace a nosotros es caer en la trampa de pensar de que somos autosuficientes. Y el que es autosuficiente, el que ya tiene sabiduría, el que ya tiene, ¿no es cierto?, entendimiento, el que ya tiene características que el Señor nos puede dar, entonces ese ya no necesita al Señor. Aunque esa sea mentira. Es por eso que no debemos ser como estas ciudades, ¿no es cierto?, que reconocieron y probaron del poder del Señor. Nosotros hemos probado, ¿no es cierto?, del poder del Señor en nuestras vidas, pero aún así no se arrepintieron. Así nosotros, ¿no es cierto?, que hemos conocido al Señor, hemos conocido del Señor, debemos arrepentirnos, ¿no es cierto?, si algo de esto nos hace sentido para nuestra vida. Si algo de esto, ¿no es cierto?, nos toca y vamos entendiendo que sí hay orgullo en nosotros, que sí nos falta reconocer nuestra vulnerabilidad, entonces
Es hora de arrepentirnos, hora de pensar y de ser aquellos que aceptan el mensaje del Señor con sencillez, con humildad y con mansedumbre. Así que eso pues mis hermanos. A ver acá. Ahí sí. Voy a dejar de compartir. Y quiero preguntar o quiero saber si es que hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna acotación para que ya vayamos finalizando? Pastor, Mi hermano Rosamel. que no es una pregunta solamente de la palabra hay. Esa palabra es como una sentencia, ¿no? Sí. ¿Ya? Ay, si tú haces esto, te va a pasar algo, te va a castigar. Tiene dos connotaciones, ya tiene es de sentencia, pero a la vez también es una palabra que se utilizaba para los funerales, ¿ya? Es un término también que se utilizaba en los funerales en el contexto judío. Entonces, para el caso que sea, siempre era una connotación mala. Entonces, como que te dijeran, ay, era lo peor porque era algo malo, ¿no es cierto? Algo malo se iba a destacar. Pero sí, hermano, tiene esa connotación que usted dice. ¿Alguna otra pregunta? Por eso, si usted lee la Biblia, dicen los ayes, ¿no es cierto? Porque tienen una connotación, tienen ahí algo importante. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Si no es así, vamos a orar para ir finalizando. ¿Ya? Así que oremos. Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, porque usted nos entrega, Señor, de su palabra, porque podemos estudiar de ella y porque esto ha sido bueno. Yo le pido, Padre mío, que usted toque nuestros corazones, Señor, que nos haga reflexionar en torno, Señor, a lo que hemos aprendido y que no solo nos permita reflexionar, sino que nos permita, Señor, transformación en nuestras vidas, Padre. Reconocemos, Señor, nuestro pecado, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que tantas veces somos orgullosos, Padre Santo. Ayúdenos a no serlo, Señor, y aprender de usted que es manso y humilde. Padre, y así poder tomar su yugo que es liviano, Padre. Porque estas verdades, Señor, usted se las ha entregado a los niños, a los que son como niños, Padre. Y le doy gracias, Señor, porque yo sé que nos ha entregado a nosotros estas verdades. No mereciéndolas, Señor, no es por nuestras capacidades, sino que porque reconocemos nuestra incapacidad, es que usted nos ha dado. Y gracias, Señor, porque usted tiene misericordia de nosotros y aún siga teniendo más misericordia. Padre, si en algo hemos pecado, Señor, perdónenos y límpienos, Señor. Permítanos a nosotros reconocer en humildad nuestro error, nuestros pecados, nuestra debilidad. Y lávenos, límpienos, Padre Santo, y háganos mejores hijos suyos, Señor. Para así poder, Padre mío, cada día aceptar su verdad, aceptar su palabra y hacernos libres, Señor. Gracias, Señor. Le pido que en el nombre de Jesús, su reino, Señor, se manifieste en nuestras vidas y haga la obra maravillosa que usted quiere hacer. Le adoramos, glorificamos, exaltamos y bendecimos. Y le pido, Señor, una bendición para cada uno de los que estamos acá y también para los que no han podido, Señor, conectarse, para la iglesia y las iglesias representadas, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, voy a desconectar, ¿no es cierto? O desactivar los micrófonos para que puedan despedirse. Así que si está silenciado es porque usted mismo está silenciado. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Realmente va a estar. Chao, chao. Nos estamos viendo Ya. el domingo. Saludos a la mano Lely. Bueno, mi hermano, que el Señor les bendiga. Amén.